Soy Miguel, un ingeniero de desarrollo en una empresa de tecnología y servicios de software. Siempre he sido alguien meticuloso en mi trabajo, alguien que disfruta de los desafíos técnicos y la innovación. A menudo trabajaba hasta tarde, intentando adelantar proyectos y cumplir con los estrictos plazos que nuestra industria de desarrollo de software de seguridad demandaba. Axel, mi compañero y amigo desde la universidad, era mi mano derecha. Pero una noche en particular cambió mi percepción de la empresa y de lo que realmente significa trabajar en este lugar. Axel y yo compartíamos un interés común por la tecnología y siempre encontrábamos tiempo para charlar sobre nuestros proyectos y planes futuros. Axel me había confiado esa misma mañana que había aceptado una oferta de trabajo de nuestra principal competencia y planeaba renunciar al final del mes. Me había pedido que guardara el secreto hasta que él tuviera la oportunidad de hablar con nuestro jefe, un hombre de aspecto amable, así que pensamos que todo estaría bien. Él estaba emocionado por el nuevo desafío, y yo me alegré por él, aunque sabía que lo extrañaría. Esa noche, regresé a la oficina después de un breve descanso. Me gustaba trabajar de noche, el silencio me permitía concentrarme mejor. Cuando entré en el silencioso edificio, algo en el aire parecía diferente, casi eléctrico. Me dirigí hacia mi cubículo, cuando al pasar por la oficina de nuestro jefe, noté una luz tenue proveniente de su interior. Movido por la curiosidad y una inexplicable sensación de temor, me acerqué sigilosamente. La puerta estaba entreabierta y lo que vi dentro heló mi sangre. Axel estaba allí, atado de manos, sentado en una silla con los ojos vendados con una tela negra. Junto a él, el personal de seguridad de la empresa, dos hombres de mirada dura y complexión robusta que nunca interactuaban más de lo necesario con el resto de nosotros. El jefe estaba de pie frente a Axel, hablándole con un tono bajo y amenazante. Me detuve en seco y me escondí detrás de una mesa, con la esperanza de que no me vieran. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que era algo muy serio. Desde mi escondite, podía ver y escuchar al jefe gritarle a Axel. Le acusaba de robar información confidencial de la empresa. La voz del jefe estaba cargada de una ira que nunca le había oído antes. Axel intentaba defenderse, pero sus palabras eran cortadas por la furia del jefe. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. El jefe estaba de pie frente a Axel, inclinándose hacia adelante con las manos apoyadas en su escritorio, y su rostro estaba a pocos centímetros del de Axel. Hablaba en un tono bajo pero intensamente amenazante, cada palabra pronunciada con un tono que no necesitaba elevarse para transmitir su severidad. Axel, deberías saber que la traición tiene un precio muy alto aquí. Y escuché que decía el jefe, su voz susurrada cargado de ira y decepción. Pensamos que eras de los nuestros, leal y comprometido con nuestra misión. Pero en lugar de eso, decides vender nuestros secretos a nuestra competencia, ¿no es así? Su tono era de incredulidad mezclada con desprecio. Desde mi escondite detrás de la mesa, el miedo me envolvía como una manta pesada. Mis manos temblaban ligeramente, mi respiración se hacía más rápida y superficial con cada palabra que escuchaba. Sabía que no debía moverme ni hacer el más mínimo ruido, consciente de que cualquier descubrimiento de mi presencia podría resultar fatal. Axel, con la voz temblorosa pero todavía desafiante, intentaba responder. ¿No es lo que piensas? Logró decir, su voz amortiguada por la venda y su posición forzada. Fue solo una conversación. No he entregado nada. Pero el jefe lo interrumpió bruscamente, su paciencia claramente agotada. ¡Silencio!, rugió, y por un momento su voz se elevó más allá de la conversación susurrante, llenando la habitación con su furia. Has sido observado durante semanas. Sabemos de tus encuentros, tus pequeñas charlas traicioneras. ¿Creíste que podrías engañarnos tan fácilmente? De repente, un sonido seco, similar al de un disparo, rompió el aire. El estallido seco y brutal se cernió sobre la oficina. El silencio que siguió fue aterrador. Yo lo describiría como un silencio que grita sin sonido, un silencio que se siente hasta en los huesos, un silencio que te presiona el cuello y te quita la respiración. El jefe fue el primero en salir de la oficina. La puerta se cerró con un clic suave detrás de él, tan incongruentemente normal en contraste con la gravedad de lo que acababa de ocurrir.
Su rostro era una máscara de frialdad, las líneas de su mandíbula tensas, los ojos oscuros y distantes. No miró hacia mi dirección, lo cual fue un alivio inmenso, aunque el miedo seguía pulsando en mis venas. Se movió con una serenidad que era casi más aterradora que cualquier muestra de ira. Era la calma de alguien que había tomado decisiones irrevocables y vivía con ellas sin remordimientos. Luego, los guardias de seguridad emergieron, más ominosos que nunca. Uno de ellos llevaba consigo una bolsa negra, grande y pesada. La arrastraba con un esfuerzo que era evidente incluso en su caminar deliberado y medido. La bolsa se deslizaba por el suelo con un raspado sordo, cada tirón un eco en el vacío de la oficina. Era una bolsa gruesa, de esas que se utilizan para transportar equipo pesado, o en casos más sombríos, para contener algo mucho más siniestro. No necesitaba más pruebas para saber quién estaba en esa bolsa. La certeza golpeó mi pecho con la fuerza de un martillo. Axel, mi amigo y compañero, había sido reducido a un contenido mudo y anónimo dentro de un saco de transporte. La idea era abrumadora, el horror de ello penetrante y frío. La imagen de la bolsa siendo arrastrada fuera de la oficina quedó grabada en mi mente, un recuerdo visual que sabía que me perseguiría en las noches venideras. Cada detalle era vívido, la manera en que la bolsa se torcía ligeramente cada vez que superaba un obstáculo en el suelo, el sonido raspante y triste de la tela contra la alfombra desgastada, el esfuerzo visible en los músculos del guardia que la arrastraba. El miedo se mezcló con una profunda tristeza, una desesperación silenciosa. Estaba claro que la empresa que una vez consideré un lugar de oportunidades y crecimiento profesional era en realidad un escenario de traiciones y consecuencias mortales. La salida de los guardias con la bolsa marcó el fin de esa ilusión, dejándome con una decisión que tomar: seguir como si nada hubiera sucedido o enfrentarme al peligro potencial de buscar justicia para Axel. En ese momento, permanecí inmóvil, escondido y a salvo por la mera casualidad de no haber sido visto. Pero dentro de mí, algo había cambiado irrevocablemente. La inocencia había sido reemplazada por el conocimiento, la confianza por el escepticismo. Sabía que, de alguna manera, las cosas nunca volverían a ser como antes. Atrapado entre la angustia por lo ocurrido y el abrumador miedo, me encontré congelado en el lugar, incapaz de moverme. La oficina se había transformado en un escenario de suspense y terror. Debería intentar una huida sigilosa, arriesgándome a ser descubierto y posiblemente compartir el destino de Axel. ¿O sería más prudente permanecer oculto, esperando en agonía que la noche avanzara y con ella, el peligro se disipara? Después de unos momentos de vacilación, la decisión se hizo evidente. Quedarme era claramente la opción más segura. Ningún acto heroico podría justificar el riesgo de ser atrapado en medio de esta nefasta trama. Con cautela, me deslicé debajo de mi escritorio, un lugar que muchas veces había servido como refugio durante noches largas de trabajo y ahora se convertía en mi escondite improvisado. El espacio era justo, apenas suficiente para acomodar mi cuerpo encogido. Allí, envuelto en la penumbra, intenté calmar mi respiración errática, esforzándome por silenciar cada exhalar tembloroso que amenazaba con traicionar mi presencia. El miedo era un ente palpable que se enredaba en cada fibra de mi ser, paralizándome. Los sonidos de la oficina, normalmente insignificantes y rutinarios, ahora retumbaban con una claridad exagerada. El zumbido distante del sistema de aire acondicionado, el ocasional crujido de la estructura del edificio, incluso el suave murmullo de la ciudad nocturna a lo lejos, todo parecía magnificado, cada ruido un posible preludio de descubrimiento. Desde mi posición podía escuchar claramente las actividades que se llevaban a cabo en la oficina del jefe. Los sonidos de limpieza eran intensos y meticulosos. Escuché el agua ser exprimida de trapeadores, el raspado de cepillos contra el piso y el ocasional movimiento de muebles siendo temporalmente reubicados para permitir una limpieza más profunda. Era obvio que estaban intentando borrar cualquier rastro de lo ocurrido, cualquier evidencia que pudiera haber quedado de la oscura escena anterior. Sabía que el personal de limpieza raramente entraba en mi área durante las horas nocturnas. Era uno de esos rincones del edificio que parecían olvidados una vez que la mayoría de los empleados se habían ido. Eso me ofrecía un pequeño consuelo,
una delgada capa de seguridad en la cual envolverme mientras esperaba que las horas pasaran. Me aferré a ese pensamiento, tratando de distraer mi mente del pánico que amenazaba con consumirme. Con cada minuto que pasaba, mi cuerpo se tensaba aún más, preparado para cualquier eventualidad. La incertidumbre de no saber si sería descubierto, de no entender completamente las implicaciones de lo que había presenciado, creaba un torbellino de pensamientos que no cesaba. No obstante, sabía que debía permanecer inmóvil, que cualquier movimiento imprudente podría ser fatal. Así, envuelto en la oscuridad debajo de mi escritorio, aguardé, conteniendo el aliento, escuchando los sonidos de la noche que se prolongaban interminablemente, cada tic del reloj un recordatorio de mi frágil seguridad en el vasto y ahora amenazante mundo de la oficina. El amanecer traía consigo una falsa sensación de normalidad. Los primeros rayos de luz se filtraban por las ventanas de la oficina, diluyendo las sombras de la noche y con ellas, el manto de terror que había envuelto cada rincón del edificio. A medida que los sonidos de los primeros empleados llegando a sus puestos comenzaron a llenar el espacio, un susurro de vida cotidiana se reinstaló, ofreciendo un contraste surrealista con las horas de angustia que acababa de vivir. Tomé esto como mi señal para emerger de mi escondite. Con cada movimiento, me aseguré de ser lo más silencioso posible, consciente de que cualquier error podría atraer la atención indeseada. Mi corazón aún latía con fuerza, un recordatorio constante del peligro que todavía podía estar acechando en algún lugar entre las paredes de la empresa. Al llegar al baño, cerré la puerta con suavidad y me enfrenté al espejo. La imagen que me devolvió fue la de un hombre visiblemente desgastado. Mis ojos reflejaban la noche sin sueño y el estrés que había soportado, rodeados de una ligera hinchazón y teñidos por el rojo de la preocupación. La palidez de mi rostro y el desorden de mi cabello solo añadían evidencia al tormento que había experimentado. Con manos temblorosas, abrí el grifo y dejé que el agua fría corriera, antes de sumergir mi rostro en ella. La sensación fría era revitalizante, un choque momentáneo que me permitía alejar los recuerdos inmediatos de la noche. Me tomé unos minutos para lavar mi cara repetidamente, cada vez con la esperanza de limpiar no solo el cansancio físico sino también el peso emocional que llevaba. Después de secarme, abrí mi maletín y saqué el pequeño frasco de perfume que siempre llevaba conmigo. Era un hábito que había formado hace años. Un simple gesto que ahora servía para traer un sentido de normalidad y control. Unas pocas pulverizaciones fueron suficientes para enmascarar el sudor frío que había brotado durante la noche, reemplazándolo con una fragancia familiar y reconfortante. Me miré una última vez en el espejo, ajusté mi camisa y me aseguré de que no quedara ningún signo visible de lo que había pasado. Era crucial que mantuviera la apariencia de normalidad, que no dejara entrever a nadie el horror que había experimentado. Con un último suspiro profundo para estabilizar mi nerviosismo, abrí la puerta del baño y salí al mundo exterior de la oficina. Caminé por los pasillos con una calma forzada, saludando a mis colegas con un asentimiento o una sonrisa breve. A todos les dije que había pasado una noche tranquila trabajando en algunos proyectos pendientes. Mi voz, aunque ligeramente temblorosa, pareció convencerlos. Internamente, sin embargo, estaba lejos de estar tranquilo. El miedo y la sospecha seguían ardiendo dentro de mí, una llama que dudaba pudiera extinguirse pronto. Pero por ahora, mi máscara de serenidad tendría que ser suficiente, mientras planificaba mis próximos pasos y consideraba cómo y cuándo podría ser seguro dejar esta empresa de secretos oscuros y peligros inesperados. A medida que la mañana avanzaba hacia el mediodía, la ausencia de Axel se volvía cada vez más evidente. La inquietud en la oficina aumentaba, susurros y miradas preocupadas se intercambiaban entre los cubículos mientras todos se preguntaban en silencio sobre el paradero de nuestro colega y amigo. Axel siempre había sido una figura prominente en nuestro equipo, conocido tanto por su ingenio rápido como por su disposición siempre amable. Su repentina desaparición dejaba un vacío que era imposible de ignorar. Don José, nuestro coordinador y una persona muy sensata, un líder que mantenía unido al equipo en tiempos de crisis, fue el primero en hacer notar la preocupación que todos sentíamos. Con una mezcla de confusión y preocupación marcando su rostro curtido, comenzó a preguntar de uno en uno si alguien tenía alguna noticia de Axel. Su voz, normalmente calmada y controlada,
llevaba un matiz de urgencia que era raro en él. No, don José, no he sabido nada. Era la respuesta común, cada uno añadiendo a la atmósfera de incertidumbre. Yo, manteniendo la fachada de desconocimiento, simplemente sacudí la cabeza y ofrecí una expresión de desconcierto. Espero que todo esté bien con él. Añadí, tratando de sonar lo más despreocupado posible. Pero por dentro, el miedo me consumía. Sabía demasiado, y cada interacción me recordaba el peligro de mi secreto. Más tarde, en un rincón alejado de la oficina, observé a don José acercándose al jefe. La conversación que siguieron parecía intensa. Don José escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras su rostro perdía color. Al verlo palidecer, una oleada de ansiedad me golpeó. El cambio en su expresión era alarmante, y no pude evitar sentir que las noticias sobre Axel no eran buenas. Después de unos minutos, que parecieron eternos, me acerqué discretamente a don José. ¿Sabe algo de Axel? Pregunté con voz baja, intentando ocultar mi nerviosismo. El viejo coordinador me miró, y por un momento, vi la carga del conocimiento en sus ojos antes de que su cara cambie y con una careta profesional respondió. El jefe me dijo que Axel presentó su renuncia anoche. Comenzó don José, con su voz con un tono forzado. Parece que hubo un problema familiar grave y tuvo que salir del país de inmediato. La explicación, tan abrupta y conveniente, resonó falsamente en mis oídos. Sabía que era una mentira, una fachada para encubrir la verdad oscura que yo había presenciado la noche anterior. La idea de que Axel había sido forzado a desaparecer tan repentinamente, bajo circunstancias tan sospechosas, era tanto inquietante como reveladora. Me quedé mirando a don José, luchando por mantener la compostura mientras el terror y la sospecha se entrelazaban en mi mente. Cada palabra que don José había repetido, cada detalle fabricado, se clavaba en mi conciencia como un recordatorio de lo peligroso que era el mundo en el que trabajábamos. A pesar de mi deseo de actuar, sabía que debía proceder con extrema cautela. La empresa había demostrado que estaba dispuesta a ir a grandes longitudes para proteger sus secretos, y yo, inadvertidamente, había llegado a ser un guardián de uno de los más oscuros entre ellos. No podía creer lo que escuchaba. Axel había sido claro acerca de sus planes cuando hablamos esa misma mañana. Estaba emocionado por el nuevo desafío que representaba su próximo empleo, pero nunca mencionó nada sobre una partida inminente, mucho menos sobre una crisis familiar que requiriera su atención inmediata y abrupta salida del país. Mientras me alejaba de don José, con su explicación resonando en mis oídos, un frío temor comenzó a instalarse en mi pecho. Empecé a recordar otros incidentes, otros compañeros cuya desaparición había sido igualmente abrupta y misteriosa. Había algo perturbadoramente familiar en el patrón que comenzaba a emerger, una serie de desapariciones envueltas en explicaciones apresuradas y poco convincentes. Hace unos años, Marina, una desarrolladora talentosa que había estado a punto de cerrar un proyecto innovador, dejó la empresa de manera similar. Un día estaba allí, discutiendo sobre optimizaciones de código y deadlines. Al día siguiente, su escritorio estaba vacío, y la gerencia informó que había aceptado una oferta en el extranjero. Nunca hubo una despedida, y sus cuentas de redes sociales se volvieron inactivas poco después. Luego estaba Roberto, el analista de sistemas que había estado vocalmente insatisfecho con ciertas políticas de la empresa. Su desaparición fue anunciada como una renuncia por motivos personales urgentes. Al igual que con Marina, su partida fue tan repentina que dejó sus proyectos a medias, algo completamente fuera de carácter para alguien tan meticuloso. Cada uno de estos casos, ahora iluminados por la situación de Axel, pintaba un cuadro ominoso. La repetición de estas salidas no podía ser coincidencia. Eran demasiado limpias, demasiado convenientes, y siempre dejaban un vacío de información que nunca se llenaba. La falta de contacto posterior, la ausencia total de despedidas personales, todo indicaba una trama más oscura y profunda de lo que cualquier empleado podría haber imaginado inicialmente. Mientras caminaba de vuelta a mi escritorio, la realidad de mi situación comenzó a hundirse profundamente. Era posible que nuestra empresa no solo controlara nuestra vida profesional, sino que también tuviera la capacidad y la voluntad de orquestar desapariciones cuando alguien se volvía inconveniente o demasiado curioso.
La idea era escalofriante y lanzaba una sombra siniestra sobre cada interacción y cada decisión tomada dentro de estos muros. Con cada paso, la urgencia de encontrar una manera segura de investigar estos sucesos sin exponerme crecía. Sabía que debía proceder con cautela. El peligro de atraer la atención no era solo una pérdida de empleo, sino algo potencialmente mucho más grave. Era evidente que necesitaba respuestas, no solo por Axel y los demás, sino también para asegurar mi propia seguridad en un lugar que ahora se sentía más como una prisión dorada que como un espacio de trabajo. Decidí retraerme, mantener un perfil bajo. El trabajo, que antes abordaba con entusiasmo e iniciativa, ahora lo realizaba con la máxima discreción y el mínimo compromiso necesario para no atraer atención no deseada. Cada archivo que codificaba, cada correo que enviaba, lo hacía con una cautela meticulosa, siempre consciente de que los ojos podían estar observando desde las sombras, evaluando cada movimiento como un potencial acto de traición. La idea de simplemente empacar mis cosas y buscar un nuevo comienzo en otra parte cruzó mi mente más de una vez. Imaginé un lugar donde pudiera trabajar libre de temores, donde mi contribución fuera valorada sin la amenaza constante que ahora nublaba mis días. Pero el temor a las repercusiones de una decisión tan drástica me frenaba cada vez. Las historias de Axel y los demás, aquellos que habían desaparecido tan abruptamente, se agitaban en mi mente como un sombrío recordatorio de lo que podría suceder si la dirección interpretaba mi partida como una fuga, o peor aún, como una traición. Además, estaba mi familia que considerar, un factor que añadía una capa adicional de complejidad y miedo a la ecuación. Tenía una hija pequeña, cuya sonrisa iluminaba mis días y cuyo futuro dependía en gran parte de mi estabilidad y seguridad. No podía arriesgarme a desaparecer, a dejarla preguntándose qué había sido de su padre, o a exponerla a cualquier tipo de represalias indirectas que mi partida pudiera provocar. El mero pensamiento de poner en peligro su bienestar me llenaba de un terror paralizante. Así, día tras día, me sumergí en una rutina forzada de conformidad. Aprendí a navegar por las turbulentas aguas de la política corporativa con una nueva prudencia, siempre alerta, siempre esperando descubrir algo que pudiera ofrecer alguna explicación, o en el mejor de los casos, una solución que me permitiera escapar sin consecuencias. Pero hasta entonces, me aferraba a la esperanza de que, al mantenerme al margen y evitar conflictos, podría proteger a los que amaba y, con algo de suerte, sobrevivir lo suficiente para encontrar una salida segura de este lugar que ahora percibía como una prisión dorada disfrazada de oportunidad. En las escasas ocasiones en que decido quedarme tarde en la oficina, el ambiente se siente profundamente alterado en comparación con las horas diurnas llenas de actividad. El recuerdo de Axel, y especialmente la imagen de la bolsa negra en la que fue llevado, atormenta mi mente con una insistencia desgarradora. Esa noche ha dejado una marca indeleble, una cicatriz que no solo recordaré, sino que también siento impregnada en las mismas paredes de la empresa. Cada vez que mis ojos se deslizan accidentalmente hacia la oficina del jefe o al corredor por donde arrastraron su silueta envuelta, un escalofrío recorre mi espina dorsal, y el aire se siente más frío a mi alrededor. ¿Qué verdades yacen enterradas bajo la fachada de éxito y prosperidad de la empresa? ¿Y hasta qué punto podría ser peligroso desenterrarlas? Aunque a veces siento un impulso casi irresistible de buscar respuestas, me contengo por el miedo a lo que esas verdades podrían significar para mí y para mi familia. Cada día en la oficina es un paso más en un camino delicado entre el deseo de saber y el temor a lo que esa verdad podría traer. En los momentos de quietud, cuando la sombra parece acechar y el recuerdo de Axel me visita, me pregunto cuánto tiempo más podré soportar vivir con este tormento. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.